ácidos y bases de Bronsted-Lowry. El concepto de ácidos y bases de Bronsted-Lowry se basa en el hecho de que las reacciones ácido-base implican la transferencia de protones de una sustancia a otra. Un ácido de Bronsted es una especie donadora de protones. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico es un ácido de Bronsted, la cual es capaz de donar protones al agua para generar la especie hidronio y la base conjugada fluoruro. Mientras que una base de Bronsted es una especie aceptora de protones. Ejemplo, en una reacción en donde se tiene al agua y amoníaco, el amoníaco es capaz de aceptar un protón de la molécula del agua para formar este catión y la base conjugada de la molécula del agua. Las reacciones ácido-base de Bronsted-Lowry generalmente se llevan a cabo en medio acuoso. Por lo tanto, es conveniente hablar del grupo hidronio o de la molécula hidronio. Esta especie no es más que un protón solvatado. Recordemos que la molécula de agua es una molécula polar y al tener un protón a su lado, eso significa que se va a generar una interacción intermolecular entre esta especie y una molécula de agua. Por eso, generalmente cuando hablamos de equilibrios ácido-base Bronsted-Lowry, vamos a poner al grupo hidronio en lugar de un protón solito. En un equilibrio ácido-base, siempre se generan ácidos y bases conjugadas. Por ejemplo, aquí el ácido es una especie donadora de protones. Por lo tanto, se va a convertir en una base conjugada, mientras que B, que es la base aceptora de protones o la base, es capaz de aceptar un protón y por lo tanto se convierte en el ácido conjugado. Los ácidos y las bases conjugadas están en equilibrio en disolución. En las reacciones ácido-base existen ciertas sustancias que actúan como un ácido en una reacción y como una base en otra. Una sustancia capaz de actuar ya sea como un ácido o como una base se le conoce como especie anfótera. Una sustancia fótera actúa como base cuando se combina con un ácido más fuerte que ella y como ácido cuando se combina con algo más básico que ella. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico, en presencia de agua, puede generar los grupos hidronio y el fluoruro, en donde el grupo hidronio es el ácido conjugado del agua y en esta reacción el ácido fluorhídrico actúa como un ácido, mientras que el agua actúa como una base. Por otro lado, tenemos un equilibrio en donde se encuentra el amoníaco disuelto en agua. En esta reacción, el amoníaco es una base y se genera el catión amonio y la base conjugada del agua. Por lo tanto, en esta reacción, el agua actúa como un ácido. Por lo tanto, el agua es una sustancia anfótera y dependiendo de con quién se encuentre, podrá actuar como una base o como un ácido. Las reacciones ácido-base de Bronsted-Lowry generalmente se llevan a cabo en medio acuoso, así que es conveniente hablar del producto iónico del agua, es decir, de la autodisociación del agua. Como sabemos, el agua se comporta como un ácido y como una base, y en el equilibrio podemos tener una concentración del grupo hidronio y del grupo OH, es decir, el ácido conjugado del agua y la base conjugada del agua. Si nosotros escribimos la constante al equilibrio, necesitamos poner las concentraciones de los productos y esto es igual a Kw, en donde la constante es igual a las concentraciones tanto del grupo hidronio como de los grupos hidroxilo y esto tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Debido a que la concentración molar de los protones en medio acuoso es muy pequeña cuando estamos hablando de la disociación del agua, generalmente
La concentración de protones se expresa en términos de pH, el cual es igual al menos logaritmo base 10 de la concentración de esta especie. Así, la relación entre la concentración de protones y grupos OH de la disociación del agua a 25 grados centígrados expresa lo siguiente. Cuando hablamos de una disolución ácida, vamos a encontrar un pH menor a 7. Cuando la disolución es neutra, esta será igual a 7 y cuando es básica, es mayor a 7. La fuerza de un ácido de Bronsted se mide por su constante de acidez y la fuerza de una base de Bronsted se mide por su constante de basicidad. Cuanto más fuerte es la base, más débil es su ácido conjugado. Aquí les presento una tabla en donde hay ácidos y bases fuertes, de fuerza media y débiles. Y de aquí podemos enunciar lo siguiente. Los ácidos fuertes transfieren totalmente sus protones al agua y no quedan moléculas sin disociar en disolución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido binario fuerte y eso significa que cuando éste se encuentra en medio acuoso, se va a encontrar totalmente disociado. Por otro lado, tenemos los ácidos débiles, los cuales solo se disocian parcialmente. Ejemplo de un ácido con una acidez débil es el ácido carbónico. Y número 3, las sustancias con acidez despreciable son aquellas que, como el metano, contiene hidrógenos, pero no se disocia en agua. Es decir, la concentración de protón debido a esta molécula es nula. La fuerza de un ácido de Bronsted, como el ácido fluorhídrico en disolución acuosa, se expresa mediante su constante de acidez o constante de ionización del ácido. Así, en el equilibrio, tenemos ácido fluorhídrico en presencia de agua, lo cual nos genera al hidronio más a la base conjugada del ácido fluorhídrico, y la constante de acidez se expresa como las concentraciones de los productos entre la concentración de los reactivos. Y esta constante es una medida de la acidez de una especie. Ácidos y bases de Bronsted-Lowry.